En la fecha estaremos desarrollando, continuando con los modos de acción, pasaremos al grupo llamado inhibidores de acetolactato sintetasa. Siempre es bueno recordar que nosotros tenemos una clasificación grande de los modos de acción de herbicidas, aquellos que están dentro de la activación que necesitan activación de luz, o sea que interfieren en los procesos de fotosíntesis, aquellos que interfieren el metabolismo celular y aquellos que interfieren la división celular y el crecimiento. ¿Ya? Esto ustedes tienen en un PDF en el Classroom, entonces pueden acercarse muy bien a cada uno de estos modos de acción para entenderlos mejor. Hoy, justamente el modo de acción de inhibidores de acetolactato sintetasa se encuentra dentro de los que afectan el metabolismo celular, ¿sí? Y dentro de los que afectan el metabolismo celular, tenemos otra vez unos 6 grupos químicos, los cuales corresponden a los inhibidores de acetolactato sintetasa, o también se le dice acetolactato sintasa, o más conocido como ALS. Si ustedes ven así en algunas bibliografías, van a encontrar las siglas ALS. Bien, estas incluyen los grupos químicos de las imidazolinonas, las sulfonilureas, la piridinil benzoato, sulfoanilinas, triazolinones y 2 tipos de triazolopirimidine. Bien, en líneas generales, los inhibidores de ALS son latifolicidas. ¿Ya? Al decir latifolicidas, controlan hojas anchas. Ahora, existen algunos, en el caso, si vamos aquí un poco más cercanos, como el imacetapir, que van a ver aquí, que es un herbicida que se utilizaba bastante en soja convencional. Cuando hablamos de convencional es no RR, ¿sí? Y hoy empieza a ser de nuevo muy... se vuelve a iniciar, se vuelven a desempolvar los libros antiguos de herbicidas y se vuelven a utilizar estos grupos químicos con la acción de ALS. Dentro de las sulfonilureas, nosotros vamos a encontrar productos como el metsulfurón metil, que por excelencia se utiliza en el cultivo del trigo. O sea que es selectivo para el cultivo del trigo para controlar hojas anchas dentro del cultivo del trigo, ¿sí? Si vamos a otro producto dentro del grupo químico de las sulfonilureas, aún siendo ALS siempre, podemos hablar del clorimurón. Enseguida voy a encontrar aquí el clorimurón, que es un herbicida que se utiliza en el cultivo. Aquí está el clorimurón etil, herbicida utilizado, es selectivo para el cultivo de la soja. Pero la selectividad está desarrollada por dosis y momento de aplicación, ¿sí?
Cuando teníamos anteriormente sojas de un crecimiento muy arbóreo, llamémosle, cuando todavía no estaban las indeterminadas, perdón, dependía mucho del fotoperiodo y teníamos hojas muy altas. ¿Qué se hacía? Se le aplicaba clorimurón, no para controlar maleza, sino para controlar el crecimiento de la soja. ¿Qué conseguíamos? Acortar los entrenudos, ¿sí? Lo cual llevaba a que esto finalmente genere una diferencia entre la parte, vamos a decir, al reducir entrenudos, nosotros vamos a tener de hecho una menor altura, ¿sí? Y de paso controlaba determinadas malezas dentro del cultivo del trigo, ¿ok? Bueno, me escriben aquí indicando que hay dificultades de conexión en algunos casos. ¿Ok? Por eso justamente estamos grabando para que finalmente ustedes también puedan acceder si es que no consiguieron entrar. Bien. Bueno, los inhibidores de ALS. Siempre hacemos una reseña histórica para saber de dónde empiezan. En los 1982, bien reciente, se inició con el clorsulfurón, ¿sí? Una de las características son las dosis muy reducidas en ingrediente activo por hectárea. Tienen elevada selectividad cuando cuando decimos un bensulfurón selectivo para el cultivo del trigo, es fuertemente selectivo, no hay podemos aplicarlo casi sin restricción. Se recuerdan que la selectividad, por ejemplo, para las auxinas en el uso del trigo era hasta el macollaje. Si usamos después del macollaje, podríamos tener efectos en el desarrollo de la espiga, efectos negativos. Entonces, en el caso de ALS tenemos una elevada selectividad, principalmente por la rápida sintetización del ingrediente activo en los cultivos que son selectivos. Gran espectro de acción, por ejemplo, cuando hablamos latifoliadas, prácticamente toma casi todas las latifoliadas, muy raras excepciones, a no ser que encontremos, y al final vamos a ver que tenemos en Paraguay por lo menos ya 2 malezas resistentes a inhibidores de ALS. En los mamíferos, la enzima que, vamos a decir, corta el proceso para la acción de la acetolactato sintetasa está ausente en los mamíferos, lo cual lo hace inocuo tanto para mamíferos, y dentro de los mamíferos se incluye el hombre, ¿sí? Bien. Aquí, para tener una idea de cuán grande, tengo en 2 diapositivas esto. Como veíamos al inicio, tienen grupos químicos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos químicos, que aquí yo les voy a presentar básicamente 4 de ellos, ¿sí? Dentro primeramente de las imidazolinonas, tenemos herbicidas como Imazamoc y el Imazapic, que se utilizan, que son selectivos para el cultivo de soja, lo cual significa que podemos aplicar en post-emergencia, o sea, soja nacida, ¿ok? También se puede aplicar en pre-emergencia. Cuando vemos que es en pre-emergencia, significa que puede tener
los que asistieron ayer a la charla de Syngenta van a tener bien más fresco esto. Todo lo que significa preemergente significa que va a estar con una persistencia de unos días, semanas o meses en el suelo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, Imazamoc y Mazaptic tienen esa posibilidad. Para control, aquí vemos, Perupá, Usupoí, Caruru, Capiuna. Prácticamente, bueno, todas son latifoliadas. Y estos dos herbicidas se utilizaban bastante en la soja convencional, antes de que aparezca la soja RR, ¿sí? La Roundup Ready. Pasamos al Imazapyr, ¿sí? El Imazapyr se utiliza también en el cultivo de soja, caña, caucho, palmas de aceite. Y aquí vemos que el rango de acción de control del Imazapyr se amplía a algunas gramíneas también. Aparte de las latifoliadas, también se complementa al control de algunas gramíneas. ¿Ya? Cuando vamos al siguiente, Imazaquim, también utilizaban el cultivo de soja, selectivo para el cultivo de soja, para control de latifoliadas. Y aquí vemos una característica interesante. Aparte de ser preemergente, postemergente es preplantío incorporado. Esta es una, vamos a decir, una sigla que tendrían que ser PSI, pre-siembra incorporada. Pero como normalmente los textos, también tenemos muchos textos en influencia portuguesa, van a encontrar ustedes PPI, que es preplantío incorporado, lo cual significa se aplicaba sobre el suelo y se pasa una rastra liviana para que este sea incorporado y que la película del Imazaquim termine controlando las latifoliadas en el cultivo de soja, siendo selectivo para la soja. Bien, este es un poco más conocido, el Imazethapyr, es un herbicida post-emergente, netamente post-emergente, lo cual indica que no vamos a tener residual en el suelo, ¿sí? ¿En qué cultivo es selectivo? Para la soja, el maní, la arveja, alfalfa, prácticamente todas son leguminosas para controlar latifoliadas y algunas gramíneas. Bueno, esas algunas gramíneas es algo que nosotros tenemos que ver de acuerdo a la concentración. Aquí nosotros estamos hablando en nombre del ingrediente activo, pero no la concentración. ¿Ya? Hoy vuelve a aparecer el Imazethapyr, que en su nombre comercial te van a encontrar como, vamos a cambiar este aquí para que sea más, es el Pivot. Bueno, hay empresas ya que el Pivot van a utilizar en mezcla con otros principios activos a partir de esta campaña, ya que están con dificultades de control de algunas latifoliadas, principalmente Coniza sumatrensis y Coniza bonariensis. Bien, pasando a otro grupo químico, es la sulfonalinina. Ahí encontramos, los más conocidos son el cloramsulam y el diclosulam. Ambos se utilizan en el cultivo de soja para control de latifoliadas. ¿Ya? La diferencia está en que el cloramsulam se utiliza en post-emergencia y el diclosulam en pre-emergencia, lo cual nos lleva a entender que esto es un herbicida, llamémosle, así se le dice normalmente, herbicida residual,
¿verdad?, con persistencia en el suelo, a una baja dosis de 40 gramos por hectárea, funciona muy bien para control de determinadas malezas de hojas largas o latifoliadas, 40 gramos por hectárea. Entonces, ahí vemos que otros también como el Flumetsulan también es un preemergente, ya no muy utilizado, pero tiene un mecanismo, el modo de acción, todos tienen el mismo modo de acción, solo que cambian los grupos químicos. Y en lo que nos lleva a ver, cada grupo químico tiene su particularidad, ¿sí? Este es un grupo muy interesante, un grupo químico llamado sulfonilureas. Ahí vamos a encontrar al sulfometurón, iodosulfurón, nicosulfurón, metsulfurón, clorimurón, todos terminados en urón. Bien, vamos primeramente al clorimurón. Él es un herbicida selectivo para el cultivo de soja. Vamos a borrar esta parte porque está molestando ahí y puede confundir. Selectivo para el cultivo de soja, controlando ¿qué? Latifoliadas, monocotiledóneas, poáceas y ciperáceas. Es muy interesante este grupo. ¿En qué momento? Pre-emergencia de la soja y post-emergencia de la soja. Cambiando, de hecho, aquí las dosis, ¿sí? Cuando tenemos una aplicación en post-emergencia, las dosis van a ser menores que las que aplicamos en pre-emergencia. Muy utilizado el metsulfurón en el cultivo del trigo para control de soja guacha, girasol, nabo, etc. Hoy ya está un poco más difícil el control del nabo, por ejemplo, por el metsulfurón, entonces están buscando otras herramientas, pero en la cebada, en la avena, en el maíz, también en post-emergencia. En el maíz no muy rutinario porque tiene mayor dificultad en los niveles de, ¿cómo se llama?, de selectividad en relación a la dosis. Ahora en el trigo, nosotros estamos utilizando 8 gramos, 12 gramos, de acuerdo del metsulfurón para control de latifoliadas. Son dosis muy bajas del ingrediente activo, de acuerdo también a la concentración, ¿verdad? Nicosulfurón, que faltó la L, en el cultivo del maíz, controlando ¿qué? Gramíneas y algunas hojas anchas. Esto, fíjense cómo cambia la versatilidad de los inhibidores de ALS. En algunos casos es mucho más latifolicida por excelencia, en otros casos también actúan como graminicidas, ¿sí? A nivel de nicosulfurón, los maíces tienen un nivel de tolerancia mayor o menor de acuerdo al híbrido. Entonces, normalmente las empresas que venden semillas de híbridos de maíz indican el nivel de tolerancia al nicosulfurón. Iodosulfurón, siguiendo, este es un herbicida que se utiliza en el cultivo del trigo, ¿sí?, para control de hojas anchas. Y el sulfometurón es un herbicida no selectivo. ¿Qué significa no selectivo? Es solo un repaso. Controla todo lo que tiene enfrente, principalmente latifolicidas. El sulfometurón, o sea, latifoliada. El sulfometurón se utiliza para limpieza de campos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, apareció un producto, sí, hace unos años, en asociación con el sulfometurón en dosis muy bajas para desecación.
solo que el sulfometurón también tiene una persistencia alta en el suelo. La persistencia alta en el suelo, nosotros podemos hablar después en una clase, cuando terminemos todos los modos de acción, hablar de persistencia en el suelo cuando hablemos de herbicidas residuales. Y ahí ustedes, teniendo la película macro, van a ir viendo cuáles, por qué algunos son no selectivos, por qué algunos tenemos que hacer solo en pre, por qué otros son post, ¿ok? Y otro grupo, el piridimilbenzoatos. Estos principalmente utilizados en el cultivo de arroz, ¿ya? Para control de hojas anchas en post-emergencia y algunas gramíneas. ¿Ok? Entonces vemos, no es como otros mecanismos de acción, modos de acción que prácticamente están determinados solo como latifolicidas, como el caso de, ¿se recuerdan? De los inhibidores de auxinas. Entonces aquí en este herbicidas de inhibidores de ALS tenemos posibilidad de control de latifoliadas, de monocotiledóneas y en algunos casos como el clorimurón y el clorimurón específicamente para control de ciperáceas, PDI y sus hermanos. Bien, ¿dónde actúan dentro de lo que es el modo de acción de los inhibidores de ALS? Principalmente paralizan la síntesis de 3 aminoácidos de cadena ramificada, que son la leucina, la valina y la isoleucina. Bueno, ¿qué son los aminoácidos? Eso es solo para un repaso. El conjunto de aminoácidos forman proteínas. Las proteínas finalmente forman parte de la estructura celular. Entonces, cuando nosotros tenemos, está el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Para ello necesitamos luz, dióxido de carbono y agua. Se produce la glicosis. Por medio de la fotosíntesis, esto se convierte en derivados de fósforo. Va por este metabolismo hasta llegar a piruvatos. Ahí es donde intervienen los inhibidores de acetolactato, ¿sí? Y por consiguiente no se forman las leucinas, las valinas y las isoleucinas. Y esto finalmente bloquea el ciclo celular dentro de la mitosis, ¿ya? La mitosis es justamente división celular. Y también a nivel del ADN, ¿ok? Entonces, ¿qué finalmente nos da? Un desequilibrio en el metabolismo. ¿Y en qué punto? Justamente a nivel de mitosis y ADN, ¿ya? Esto es la situación que se nos presenta en los cultivos que no son selectivos para ALS. Bueno, ¿qué malezas controla? En general, dicotiledóneas, toda vez que no sean resistentes. El grupo de las imidazolinonas y sulfonilureas controlan en algunos casos algunas gramíneas, como el caso del imacetapir, como el caso del clorimurón, ¿sí? El grupo de las piridimidilbenzoatos controlan gramíneas y ciperáceas, ¿ya? Y controlan menor cantidad de latifolicidas, o sea, latifoliadas, ¿sí? Y aquí tenemos una imidazolinona, que es el imacetapir, que termina presentando acción total. ¿Por qué? Porque él controla tanto gramíneas como dicotiledóneas.
¿Okay? ¿Cómo se da esto en a nivel visual? Primeramente, enseguida vamos a tener paralización del crecimiento, ¿sí? Después de la aplicación. Luego de unos días, el amarillamiento de los meristemas. Los meristemas son los lugares donde tenemos el crecimiento activo de las plantas. Y esto va a variar de acuerdo si es una ciperácea, su crecimiento activo a nivel de los bulbos subterráneos. En el caso de una gramínea, es en los meristemas internos que, como vimos en la clase pasada, las ACCAC, el punto de crecimiento del nudo de las hojas nuevas, es ahí donde activa, están los meristemas. Y vamos a suponer, vamos a hacer en el caso de una portulaca, ¿verdad? Sus meristemas de crecimiento están en la parte apical. Las plantas empiezan a tener clorosis internerval o enrojecimiento. Aquí vemos esto en el cultivo de soja, la aplicación de un metsulfurón, ¿sí? Empieza a tener un color rojizo en las nervaduras y después pasa a tener un color de una clorosis entre las nervaduras. Bajo desarrollo de raíces secundarias. Aquí vemos un efecto de herbicidas preemergentes, ¿verdad?, de este grupo ALS, que pueden tener una persistencia en el suelo y terminar afectando las raíces de un cultivo que no es selectivo. Así como indica acá en la soja, por ejemplo, daña hasta la muerte del brote apical, ¿sí? Por eso es importante saber desde dónde crecen las malezas. Y en el envés, es lo que les decía, aquí se ve un enrojecimiento y van a ver en el maíz estrangulamiento de espigas. Estos son síntomas en general de ALS. El tema del maíz es bastante puntual, porque como veíamos, el nicosulfurón es solo indicado a determinados híbridos, no son tolerantes todos en regla general. Bien, para que vean aquí los síntomas en el cultivo, esta es la aplicación del clorimurón. De hecho, el maíz no es selectivo al clorimurón. Él va a tener todos estos efectos y todo esto, la paralización del ciclo, el bloqueo del ciclo celular por mitosis y el ADN. Se va a presentar esto en el maíz a la aplicación del clorimurón. El nicosulfurón en un maíz, en un híbrido no tolerante, vamos a tener esta condición, estrangulamiento, decíamos, de la espiga y estos efectos de clorosis, achaparramiento y prácticamente muerte finalmente, hasta podría llegar a la pérdida total si es un híbrido que no es tolerante al nicosulfurón. Situaciones de otros ALS en el cultivo del maíz, por ejemplo. Aquí ustedes ven, como decíamos, clorosis internerval, ¿sí? Aquí vemos daños por imidazolinonas, que es uno de los grupos de las ALS en el cultivo del maíz, prácticamente una coloración antociánica. Síntomas de daños del clorimurón en soja, ¿verdad? Rojizo, quedan nuestras nervaduras. Esto prácticamente para recuperarse, ¿qué necesita? Y necesitamos agua, no hay de otra. Solo con agua va a poder recuperarse, con una lluvia abundante. Prácticamente frena también el clorimurón, por más que sea selectivo para la soja, frena el crecimiento del
de la soja. Bueno, y Mazapic, fíjense cómo se utiliza en los cultivos de arroz, ¿sí? Y cómo controla específicamente el arroz rojo. Los síntomas de ALS en Ciperus rotundus. Acá lo importante, podemos ver que la planta queda verde en ciertos aspectos, pero el ALS finalmente tiende a controlar, en el caso particular de un clorimurón, tiende a controlar los bulbos de crecimiento. Bien, ¿por qué les traigo esto? Aquí tenemos 3 variedades de soja. NA5909RR sigue siendo la más sembrada en Paraguay. BRS 382CD y CD249 STS. ¿Qué significan estas? RR Roundup Ready. CD indica que es una variedad que tiene tolerancia a un grupo químico de ALS. El STS significa Sistema de Tolerancia a Sulfonilureas. O sea que acá nosotros, una soja 249, podemos aplicarle metsulfurón en preemergencia de la soja y clorimurón en postemergencia sin que tenga estos daños. ¿Qué pasó aquí? Probablemente aquí tenemos un metsulfurón en postemergencia de la soja. Y en esta condición tenemos una variedad que es tolerante a las imidazolinonas, imacetapir y familia. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que esto ya es por mejoramiento genético y en algunos casos por biotecnología. Síntomas en los meristemas de las gramíneas muy similares a ACCase, ¿sí? Los acetilcoenzima A, que eran los graminicidas. También tenemos estos efectos de algunas ALS. Y bueno, esto es una repetición un poco de nuevo los rojizos que se va formando en las latifoliadas y después una clorosis internerval. El imazapir en cañaverales y el imazapir para control de Ciperus rotundus. Aquí es sin imazapir, aquí es con imazapir. Igual situación. Cañaveral con imazapir, cañaveral sin imazapir. Un control muy interesante para gramíneas en estos cultivos. Bien, ¿cuáles son sus características físico-químicas? Buena solubilidad en agua a pH 7, se moviliza por el floema, baja presión de vapor, entonces no va a tener volatilidad. Vida media en el suelo 10 a 120 días de acuerdo a dosis y de acuerdo a cómo está de humedad el suelo. Y la selectividad se da por metabolización. En el caso, por ejemplo, un metsulfurón aplicado sobre el trigo tiene capacidad de metabolizar el ingrediente activo y que no le sea tóxico al trigo y sí a otras malezas competencias. En otros casos, por decir la velocidad de absorción, este es el caso, por ejemplo, de una soja con relación al clorimurón, ¿por qué no termina afectando fuertemente con una fitotoxicidad muy fuerte al cultivo de la soja? Es por la velocidad de absorción del ingrediente activo y entra en el proceso del metabolismo propio de la soja y después se elimina. Hay cultivos resistentes, como les comentaba, los resistentes a imidazolinonas. Ejemplo, imacetapir para el maíz, para la soja, el trigo y la canola. Esto
En este caso el trigo empieza a entrar. Ustedes van a encontrar el trigo Clearfield, ¿sí? Maíces también, soja, no están prosperando mucho, pero también ya empieza a tener resistencia inducida, o sea, por mejoramiento genético o por biotecnología, y de ahí entonces se da la selectividad. Arroz tolerante a ALS, el Clearfield, un herbicida de nombre Clearsol, que también ahora hay un trigo Clearsol, ya hay canola Clearsol, ya hay girasol Clearsol. Entonces, esos fueron cultivos resistentes inducidos por el hombre. A nivel ambiental, decíamos que las ALS no afectan a los mamíferos, ¿ya? Se pierde también por fotólisis, o sea, por presencia de luz. En el suelo se da la degradación por hidrólisis, o sea, que cuanto mayor agua tenemos, vamos a tener más facilidad de que esto se pierda en el suelo. En pH ácidos se absorben por coloides del suelo, lo cual significa que cuando tenemos pH mayores a 7, nosotros tenemos que aumentar la dosis o corregir el suelo. Cuanto mayor absorción, menor degradación. ¿Qué significa esto? Una cosa es que sean absorbidas por los coloides del suelo, los cuales finalmente no terminan desactivando. Es por eso que en algunos casos podemos tener problemas de fitotoxicidad en cultivos siguientes o carryover, que se le dice. Bueno, afectan efectividad, mezclar con insecticidas, mezcla de tanque de contacto, y esta es la situación a nivel mundial. 2 en Paraguay, malezas resistentes a ALS, la Euphorbia terofila y la Conisa sumatrensis. Bueno, ¿qué vemos? Un modo de acción muy interesante, muy amplio. Fíjense las resistencias que se tienen en otros países, malezas, 53 en Estados Unidos, 26 en Australia, 20 en Brasil, 5 en Argentina, 10 en Chile, 17 en China, 1 en Rusia, y así consecuentemente. Esto no